Vamos a comenzar la clase en esta mañana. Pedimos bueno, para comenzar, damos gracias a Dios por este día, por esta nueva mañana. Para los hombres que no estuvieron ayer, claro que no tenían que estar. Las hermanas pasaron un buenísimo tiempo ayer y damos gracias a Dios por esa conferencia de mujeres. Pero muchos dicen que Dios los resultados inmediatos. Sí, que las cosas que se hablaron, sus mujeres le implementaron ese mismo día por la noche. O sea que fue bueno. De verdad que fue un tiempo excelente, excelente. Esperamos que para el próximo año la nueva conferencia de mujeres ya tenga mucha más cantidad, pero hubo 60 mujeres ayer, aproximadamente 60 hermanas, así que fue un buen tiempo. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por esta bendición, por la bendición del primer día de la semana. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y con esa resurrección estaba nuestra vida, garantizada nuestra redención, garantizada en esa resurrección nuestra futura resurrección también. Gracias porque tenemos un Salvador que está vivo. En el nombre y por los méritos de Él te pedimos ahora que nos instruyas en esta clase. En su nombre, amén. Hermanos, si hay una clase, yo le decía a mi esposa que tienen que estar acá. Por favor, olvídense ahora de lo que dejaron en la casa, espero que nadie haya dejado el fogón prendido ni nada de eso. Así que estén acá porque es una clase un poco complicada. Para las personas que nos visitan por primera vez, estamos estudiando la escatología bíblica. Escatología es la doctrina de las últimas cosas. La doctrina de las últimas cosas, de lo que la Biblia nos enseña que va a pasar en el futuro de la iglesia, en el futuro del mundo. Nosotros desde la clase anterior, vamos a hacer un resumen rápido de la clase anterior, hemos venido hablando de esto, de los esquemas escatológicos, los esquemas que tratan de ordenar los eventos que pasarán en el futuro. El primer esquema que nosotros hablamos era el premilenialismo histórico. Los premilenialistas históricos tienen una serie de características que ahora vamos a decir rápidamente. El segundo esquema que vamos a hablar ahora en esta clase hoy es el premilenialismo dispensacionalista. La clase anterior hablamos del postmilenialismo y en último lugar, las últimas 5 o 6 clases, estaremos hablando del sistema que nosotros defendemos, que es el amilenialismo. El amilenialismo. Nosotros dijimos que todo esto fue de la clase anterior, que los premilenialistas creen que Cristo vendrá antes de un periodo de tiempo llamado milenio, los postmilenialistas que Cristo vendrá después de ese periodo de tiempo llamado milenio, de ahí antes del milenio, post, después del milenio, y los amilenialistas no es que no haya milenio, sino que creemos en un milenialismo realizado. Ustedes van a ver qué cosa es eso más adelante, no si viene a todas las clases. Va a ver qué significa milenialismo realizado. Ahora, ¿qué es el milenio? En la clase pasada nosotros dimos un bosquejo rápido porque eso lo vamos a hablar también. Pero ¿qué es el milenio? Para que nadie se quede, ¿qué es el milenio? Bueno, el milenio es un pasaje de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 7, el único pasaje que habla de ese periodo de tiempo de manera explícita, obviamente, aunque nuestros hermanos dispensacionalistas buscan el milenio en todos lados. Ciertamente, solo la Biblia trata ese periodo de tiempo en Apocalipsis 20. En ningún otro pasaje de la Biblia se encuentra ese periodo de tiempo, aunque si tú tratas de mirarlo con esa perspectiva, hallarás mucho, pero realmente no existe ningún otro pasaje de la Biblia que hable acerca del milenio. Apocalipsis 20, 1 al 7, no lo vamos a leer, lo leímos en la clase pasada, pero solo para que ustedes tengan idea clara qué es el milenio. Ese pasaje dice que habrá un periodo de tiempo llamado milenio. Dice que en ese periodo de tiempo Satanás será atado, pero si pongo ser atado solamente no tenemos todo el sentido, para que no engañe más a las naciones, así dice exactamente Apocalipsis 20.
dice entonces que en ese periodo de tiempo ciertas personas, a las que Apocalipsis mismo le llama santos, sacerdotes, decapitados por causa de la fe, reinan con Cristo en el milenio. Y en último lugar dice que cuando se cumpla ese milenio, ese periodo de tiempo, de forma abrupta, Satanás será desatado por un poco de tiempo. Esos son los eventos del milenio. Ahora, las diferencias en los esquemas escatológicos está en la forma en que estos eventos son presentados en esos sistemas. Y entonces nos surgen algunas preguntas en su mente cuando nosotros vemos ese texto. ¿Qué preguntas? Y esto es la clase anterior también. ¿Es el milenio un periodo literal de 1000 años? O sea, el milenio se refiere literalmente a 1000 años. El asunto está en que ese texto está en medio de un pasaje muy alegórico. O sea, en ese texto se habla de dragones, se habla de muchísimas alegorías, muchísimas, pudiéramos llamarle metáforas en el libro de Apocalipsis. Entonces, legítimamente podemos decir, ¿es el milenio un periodo literal de 1000 años? Y por ejemplo, en el mismo Apocalipsis hay otros números que no son literales, los 7 candeleros, etcétera, etcétera. Deberíamos pensar entonces que es el milenio literalmente un periodo de 1000 años, entre tantos números que son metafóricos. Segundo, ¿cuándo ocurrirá ese periodo? ¿Antes o después de la segunda venida, que es el evento central de las Escrituras? O sea, la segunda venida de Cristo es el evento más importante que esperan los cristianos. La segunda venida de Cristo es el evento central de la Biblia. Entonces, estos esquemas escatológicos se preguntan, ¿cuándo ocurrirá ese periodo de tiempo? ¿Antes o después de la segunda venida? En tercer lugar, pudiéramos preguntarnos legítimamente, ¿qué significa esa atadura de Satanás? ¿Qué significa eso de que Satanás será atado para que no engañe más a las naciones? En cuarto lugar, pudiéramos decir, ¿a qué se refiere cuando dice que los santos reinarán con Cristo? ¿Qué tipo de reinado es eso? ¿Es en la tierra? ¿Es en el cielo? Y en último lugar, ¿es este un periodo de tiempo que pertenece a este tiempo o a la eternidad? Eso lo veremos más adelante. Todas esas respuestas son las que vamos a irnos respondiendo poco a poco. Pero vimos que el primer esquema que trata de explicar estas cosas se llama premilenialismo histórico. Histórico es porque es mucho anterior al dispensacionalismo. El premilenialismo histórico es un esquema que han creído los cristianos durante cientos de años, a diferencia del dispensacionalismo, que es mucho más moderno. El premilenialismo histórico es el primer esquema que trata de colocar estos eventos. El premilenialismo histórico, eso lo vimos en la clase pasada, hermano, por eso es rápido, enseña que el periodo de la iglesia se inicia con Cristo en su primera venida. Esto es esto que ven acá. Ese periodo de la iglesia termina esta semana 70, es la semana 70 de Daniel, que es el periodo de la gran tribulación. Vaya, para que tengan una idea clara. En este tiempo, la iglesia pasa la gran tribulación y viene Cristo en su segunda venida. En su segunda venida. Pero el problema de los premilenialismos, la diferencia con nosotros, porque nosotros creemos hasta ahí lo mismo, es que los premilenialistas dividen las resurrecciones. En la primera resurrección solo resucitan los creyentes. Entonces los creyentes entran al milenio y ese milenio, al final del milenio, y además ellos dividen el juicio final, se produce el juicio final y la resurrección de los impíos. De tal manera que el juicio final es un juicio que se presenta entre los creyentes, para tanto creyentes resucitados como los impíos resucitados también en el juicio final, y así se pasa a la eternidad. Ese es el premilenialismo histórico, un esquema que no compartimos, pero que nos parece que tiene algunas cosas que son interesantes y además de interesantes, ortodoxas, para hablar en un sentido. Nos parecen buenas. Cosas buenas que nos parecen en este esquema. Por ejemplo, nos parece muy bueno y nos parece, hermano, bueno porque lo vemos en la Escritura, no porque a nosotros nos parezca bueno, sino porque lo compartimos con ellos. ¿Qué compartimos con ellos? Que la iglesia pasa la gran tribulación. ¿Qué compartimos con ellos? Que hay una segunda venida única, o sea, sin etapas, una única segunda venida, un evento claro que esperan los creyentes.
¿Qué no compartimos con ellos este periodo de tiempo después de la segunda venida? ¿Qué no compartimos con ellos esa resurrección dividida, ese periodo de tiempo milenio? Ahí para nosotros está raro en las Escrituras. Pero hermanos, vamos a ver poco a poco estas cosas. Eso fue la clase anterior. Segundo lugar, nosotros también, algunas preguntas que le hacemos a los premilenialistas históricos. ¿Acaso no enseña la Biblia claramente que después de la segunda venida pasaremos al estado eterno en cuerpos glorificados? Le preguntamos a nuestros hermanos premilenialistas históricos, ¿acaso claramente no enseña la Biblia que después de la segunda venida se acabó todo? Entonces, ¿por qué me colocan ahí un periodo de tiempo en el cual hay todavía en la tierra el sistema de orden normal? Le preguntamos también a ellos, ¿acaso no enseña claramente la Biblia que la segunda venida es el acontecimiento central que divide este mundo malo de la eternidad? Entonces, ese milenio, ¿dónde lo colocamos? Y entonces, en último lugar, le preguntamos, ¿dónde colocar el milenio en esa división sencilla de un presente tiempo malo y un mundo venidero sin pecado, eterno y glorioso para el pueblo de Dios? Que eso lo veremos también en nuestro esquema. Que es obviamente la escatología de Jesús. Que a mí me gusta mucho, mis hermanos, cuando hablo de escatología, ver cuál era el pensamiento escatológico de Jesús. Jesús divide el tiempo muy sencillo, en este presente tiempo y en el tiempo venidero. En este presente algo que en las Escrituras se llama siglo, pero no significa un periodo literal, y el siglo venidero. Entonces, ¿dónde colocar al milenio ahí? Ese es el problema. El segundo esquema que vimos en la clase anterior fue el postmilenialismo. El postmilenialismo es un esquema que inicia en la primera venida. Ahí comienza la expansión del Evangelio, esta época presente. El problema del postmilenialismo es que es un esquema ideal. ¿Qué dice el postmilenialismo? Bueno, que a través del empuje de la iglesia, la evangelización, el mundo va a ir mejorando de calidad. Vamos a vivir en un mundo que no estará sin pecado, pero mejorando de calidad. ¿A ustedes les suena eso normal en las Escrituras? ¿Les suena? Es muy raro en las Escrituras ver que en este mundo, sin la venida de Cristo, el mundo va a ir mejorando. No nos parece, no lo vemos. Al contrario, vemos que el mundo va a ir empeorando, no mejorando. Desgraciadamente, hermano, nosotros quisiéramos que fuera así, pero no es así. A veces uno va al médico y quisiera que el médico te diga cosas buenas y a veces te dice cosas malas. Entonces, no es así la realidad de la Escritura. Estos hermanos creen entonces que al final de ese periodo de tiempo hermoso, bueno, donde predominará la evangelización y la gente será mejor, etcétera, Cristo vendrá sobre y ellos dicen literalmente así, sobre una tierra cristianizada. Es raro realmente con lo que vemos en la Escritura, pensar que el mal se verá reducido a proporciones insignificantes de forma natural y por el desarrollo de la historia humana no nos parece que tenga fundamento bíblico y es además una exageración romántica de la historia. Eso es lo que creemos de este esquema. Ahora, mis hermanos, pasemos ahora a la clase de hoy. Nosotros hoy hablaremos del esquema más importante creído por los cristianos hoy. No nos gustaría que fuera así, pero es así. A veces hay cosas que no nos gustan, pero son. La mayoría de las iglesias creen este esquema. Por lo tanto, encontrar una iglesia hoy que no crea esto es raro como nosotros. Es raro encontrar una iglesia que no crea esto. Pero no significa que porque lo cree todo el mundo es lo que enseñan las Escrituras, ¿verdad? No lo que cree todo el mundo siempre es lo que enseñan las Escrituras. El dispensacionalismo, también llamado premilenialismo dispensacional, es el esquema que cree más del 90% del pueblo evangélico de hoy. Más del 90% del pueblo evangélico de hoy. El dispensacionalismo es el sistema de interpretación bíblico más popular. Así que por su importancia hemos querido dedicarle toda la clase de hoy. El sistema de interpretación bíblica conocido como dispensacionalismo fue un boom en el siglo XVIII. Empezó en el siglo XVIII, es reciente en la historia de la iglesia. Hace alrededor de 200 años. Eso es reciente en la historia de la iglesia. Bajo la influencia determinante de un exministro anglicano llamado Darby, J.N. Darby, Nelson Darby,
Ese esquema, este señor llegó a desarrollar su teoría muy renovadora de ese tiempo, de que Dios, esa es la primera cosa del dispensacionalismo, graben. Darby dijo, Dios tiene dos pueblos completamente distintos con los que ha tratado en la historia de la redención de manera diferente. Ese es su primer postulado, el postulado más importante del dispensacionalismo. Dios no tiene un solo pueblo, lo que ha creído siempre la iglesia. Dice Darby, era mentira siempre. Dios tiene un trato con un pueblo terrenal y Dios tiene un trato con un pueblo con promesas celestiales. Un pueblo terrenal que, ¿cómo se llama? Israel. Y Dios tiene un trato con un pueblo que viene siendo como un paréntesis. No le fue bien con Israel y Dios al final hizo un paréntesis en esa historia que es la iglesia. Y decirle a un dispensacionalista que tú no estás de acuerdo con eso, probablemente te cueste la expulsión de una iglesia dispensacionalista. Si un cristiano en una iglesia dispensacionalista dice que Israel no es el pueblo de Dios, ese cristiano, a lo mejor no lo apedrean, claro que no, pero ese cristiano tiene ciertamente problemas. De hecho, yo hice la prueba hace poco, cuando di estas clases anteriores, puse en Facebook que no hay ninguna evidencia bíblica que diga que el Israel natural es el pueblo de Dios. Por poco tengo que irme de Facebook. Amigos míos de Cuba se enemistaron conmigo, que tuve que hablar en privado con ellos y decirle, brother, esto no es personal. Asimismo, el pueblo cristiano de hoy adora a Dios y tiene atrás un candelero de David y tiene atrás una bandera de Israel, y los pastores de hoy exhortan a los miembros de las iglesias a que digan cosas buenas de Israel, a que oren por Israel, a que es realmente este esquema dispensacionalista el que les ha llevado a eso. El que les ha llevado a eso. Así que los dispensacionalistas dicen que Israel es un pueblo con promesas, bendiciones y destino terrenal. El otro, la iglesia, con promesas, bendiciones y destinos celestiales. Darby comenzó a considerar más a fondo la doctrina de la segunda venida y llegó a incorporar otra cosa nueva en la historia. Antes de Darby solo existían tres esquemas escatológicos: el premilenialismo histórico, el que vimos, el postmilenialismo y el amilenialismo, el de nosotros. Pero esos tres esquemas tenían todos una cosa en común. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que la segunda venida era un evento único. Siempre la iglesia había creído hasta el 1800 y pico que la segunda venida es un evento único, uno solo, único. Y obviamente cuando tú lees las escrituras, nadie en la vida llegará a pensar que es un evento que tiene varias fases. Nadie. Pero bueno, a Darby se le ocurrió la brillante idea de separar la segunda venida en partes, divididas por periodos de tiempo. ¿Cómo se entiende eso? Ahora lo van a entender, no se preocupen. Una primera venida secreta, inmediatamente antes del inicio de un periodo difícil en la tierra que se llama Gran Tribulación, y esa venida secreta de Cristo a la tierra, donde nadie se percata, pero Cristo ya vino, que realmente después el premilenialismo dispensacional dice que Cristo no desciende totalmente, sino se queda como a la mitad del camino. Hace que en la tierra, de hecho hay películas, no sé si han visto las películas, que oye, es un problema en este esquema que el piloto del avión sea cristiano. ¿Qué pasa con el piloto del avión cristiano? ¡Wow! Eso es un problema. Menos mal que los aviones tienen sistemas de pilotos automáticos. Porque en este esquema el piloto del avión cristiano se desaparece, se va con Cristo. Así que el avión se queda a merced de nadie. Ese es el rapto secreto de la iglesia. Y ellos lo justifican con 1 Tesalonicenses 4:13, un texto que vamos a explicar, y un texto muy sencillo. No sé por qué sacan de ese texto ese rapto secreto. Y en segundo lugar,
Después de ese rapto que se produce antes de la gran tribulación, o sea, los cristianos que estén vivos en ese momento no pasarán la gran tribulación según ellos. Pasan 7 años, ya ellos saben hasta el tiempo de la gran tribulación por las profecías de Daniel, algo que a nosotros nos parece raro, pero bueno, ellos ya saben el tiempo que va a ser la gran tribulación. Cristo viene ya definitivamente a la tierra, inmediatamente antes de un reino de 1000 años literales que se llama reino milenial. Ahora bien, la iglesia siempre creyó que ese arrebatamiento, que ellos llaman rapto, que habla Pablo antes de la segunda venida, era un acontecimiento que acompañaba la segunda venida en gloria de Cristo. La iglesia de Cristo siempre ha creído que eso que ellos llaman rapto no es más que un acompañamiento de la segunda venida. Y realmente nosotros lo vemos así. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, no se preocupen. Sin embargo, la iglesia también siempre ha creído algo muy importante, que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Triste, doloroso esta noticia, pero claro en la Escritura. Jesús claramente nos dijo que debíamos estar preparados para eso. Hermanos amados, ese texto lo hemos leído muchas veces. Hay un libro dispensacionalista que ha llegado a un extremo de decirle a los cristianos que no se preocupen, que no va a haber gran tribulación, pero a un extremo de decirlo tajantemente. El libro se llama No temas a la tormenta, de La Haye. No temas a la tormenta. Y el libro tú lo abres, yo lo tenía en Cuba, no lo traje de verdad, pero lo tenía en Cuba, tenía que haberlo traído. Pero tú lo abres y es todo el tiempo, oye, no hay problema ninguno, no hay que prepararse para ninguna gran tribulación. Todo el tiempo antes del 1800 la iglesia ha creído algo que estaba mal. Nosotros hemos descubierto el agua tibia. Sin embargo, Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán removidas. Entonces, después de esa tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. Algo claramente que coloca la segunda venida antes o después de la tribulación. El texto, Jesús, ¿cómo la que lo digan? Obviamente después de la gran tribulación. Jesús en la gran tribulación recoge a sus escogidos. Los recoge en su segunda venida. La iglesia siempre había interpretado que el arrebatamiento de Pablo en Tesalonicense y del que habla el Señor en Mateo 24, acompañado de la segunda venida, es el mismo. ¿Y cuándo ocurrirá? Cuando Cristo venga en su gloria. En el premilenialismo dispensacional, la iglesia no pasará la tribulación, y por eso es que tienen una venida de Cristo en 2 partes. Una secreta para llevarse a los creyentes antes de la tribulación y una posterior para establecer el milenio. Ellos usan este texto. Alguien que lo lea. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Wow, usan ese texto. Ellos dicen que ahí está claro que la iglesia será sacada, aunque en realidad no se dice que la iglesia será sacada de la tribulación. De hecho, es importante notar que la misma expresión griega que se usa aquí para ser guardado de la hora de la prueba es la que usa el Señor en Juan 17, cuando dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no seremos quitados del mundo, sino que en el mundo seremos guardados del mal. Y parece que eso es lo que Jesús tiene en mente en Mateo 18. Jesús va a venir una gran tribulación, pero ni uno de sus elegidos, ¿qué le pasará? Se perderá. Ellos serán guardados de la hora de la prueba. Los elegidos serán siempre preservados por Cristo en la prueba. Siempre preservados por Cristo. No les va a quitar la tribulación, sino que los va a guardar en medio de la tribulación. Más bien creemos que Cristo claramente nos enseña
que en un lenguaje literal y sencillo, que los creyentes tenemos que prepararnos para la tribulación. Miren, mis hermanos, comparen ese texto con este. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Obviamente Jesús está hablando de una alegoría, algo para hablar de lo terrible de aquellos días. No debemos interpretar literalmente que las estrellas se van a caer ni nada de eso, hermano. Está hablando de lo terrible de aquellos días. Inmediatamente después de la tribulación, que será corta por causa de los escogidos, ¿qué pasará? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que veamos el esquema. Hermanos, no se asusten con este esquema. No pude buscar ninguno más sencillo. Esto está que da miedo. Pero miren el esquema. Ese es el esquema dispensacionalista. A mí me parece que les gusta por lo complicado, se les soy sincero. Y dicen, es como mis profesores en la universidad, cuanto más complicado debe ser verdad porque está tan complicado. Los dispensacionalistas dividen la historia de la humanidad en 7 dispensaciones, que la vamos a ir viendo poquito a poco, rápidamente. 7 dispensaciones, que eso no es más que cortar la Biblia por pedazos. Ellos van cortando poquito a poco todas las dispensaciones. Por ejemplo, ellos piensan que después de la creación del mundo hay una primera dispensación que dura muy poquito. ¿Cómo se llama? La dispensación está en verde, no la pueden ver. La inocencia. ¿Cuánto dura la inocencia? Bueno, dice Calvino, que es un arriesgado, que el primer día que después de que ¿cómo es que dice Calvino? Lutero, no es Calvino, ¿eh? Sí, Lutero es más arriesgado siempre que Calvino. Dice Lutero que el primer domingo después que Dios creó a Adán, Lutero pecó. Así que la inocencia, Adán pecó. Me lo subieron, me lo pusieron más amplio. Oye, esto está increíble, qué bueno. La inocencia, así que ese periodo duró muy poquito tiempo. Después que Adán pecó, viene un estado que se llama la conciencia, el estado de la conciencia, cuando se nos narra el arca, Noé, ¿verdad? Después viene la dispensación, por eso se llama dispensacionalista, porque divide la historia en dispensaciones, en periodos de tiempo. Viene un periodo que se llama el periodo del gobierno humano. Después viene el periodo de la promesa, cuando a Abraham Dios le hace la promesa de ser heredero de las naciones. Ese periodo de la promesa termina con Moisés en el Sinaí, que empieza entonces el periodo de la ley, el periodo donde a Moisés se le dan la ley, los 10 mandamientos y todas las leyes de Israel. ¿Cuánto dura ese periodo? Es el más largo de todos. Bueno, el más largo de todos es el que estamos viviendo ahora, pero ¿cuánto en las Escrituras sí es el más largo? ¿Cuánto demora? Hasta la venida del Señor, hasta acá, hasta la venida del Señor, hasta la primera venida de Cristo, ¿verdad? Que termina el periodo de la ley y se inicia un periodo que se llama periodo de la gracia. Eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Ya desde ahí lo pueden ver. Que en el periodo de la gracia, la ley completa, se acabó. Y aún en el anterior, entonces no hay gracia. Exacto. Y en la ley no hay gracia. ¿Cómo se salvaban los santos del Antiguo Testamento? Dicen los dispensacionalistas, cumpliendo la ley. Y alguien dijo, no, claro que no, porque la Biblia dice que no. Nos puede parecer muy lógico, muy bueno, pero no. Nadie se salva cumpliendo la ley. No puede ser de esa manera. Así que en el periodo de la gracia es el periodo de la edad de la iglesia, que terminará en esto. No es una dispensación. Esto es la gran tribulación. Esa gran tribulación que se presentará esto, mis hermanos, aquí arriba. El arrebatamiento de la iglesia. Fíjense que la flechita no llega hasta abajo. ¿Por qué no llega hasta abajo? A ver, si alguien me ha ido siguiendo.
Porque Cristo no baja completamente a la tierra. Es como una segunda venida rara, es una segunda venida en oculto. Cristo se lleva a los creyentes, se lleva a la iglesia para que no pase la gran tribulación. Y después de la gran tribulación es que se produce la segunda venida en gloria, que ellos también le llaman así, para inaugurar el periodo del reino, que esa sí es una dispensación, la dispensación del reino, que es el milenio, la dispensación del milenio, que es aquí en la tierra. Ellos ponen ahí todas las batallas, porque los dispensacionalistas, si tienen algo bueno es que todo para ellos es literal. Todo para ellos es literal. La batalla de Gog, de Magog, el Armagedón, las 7 varas, el dragón, todo es literal. Por lo tanto, se les hace muy complejo el esquema, porque todo es literal. Así que el Armagedón es una batalla literal. Satanás es literalmente atado en un lugar específico, en un foso ahí específico. Satanás será suelto al final del milenio, eso dice Apocalipsis 20, específicamente así. Hay dispensacionalistas que creen hasta inclusive en cadenas literales de Satanás. Bueno, es una cosa increíble. Y entonces Satanás será suelto un poquito al final del milenio, y entonces vendrá, ya pasaremos al estado eterno. El fuego en el castigo eterno del infierno, y pasaremos al estado eterno. Otro esquema que encontré es es muy parecido, con lo que tiene algunas cosas interesantes que quiero que no queden. En la época de la iglesia, esta es la segunda venida. La segunda venida de ellos tiene 2 fases, 2 alas. Una primera que es un rapto secreto, y una segunda que es en forma de una revelación, una venida en gloria, revelada. Así que entonces, durante este periodo de tiempo llamado milenio, Satanás será atado, pero entonces en ese periodo de tiempo, miren mis hermanos lo que pasa, entre que los cristianos se desaparecen, los que estén ahí, los que estén aquí en la tribulación, ¿cómo se salvan? ¿Cómo se salvan? Dicen los dispensacionalistas. ¿Cómo se salvan los pasajeros del avión? Se fue el piloto, pero ¿cómo se salvan los que quedan? Se salvan con comportamiento. Se salvan sufriendo, porque se quedaron, y ellos se salvan sufriendo. Miren qué interesante y qué raro en la Biblia. ¿E Israel qué le pasa? Bueno, en Israel hay una conversión del remanente de Israel, pero esa conversión es rara, porque es una conversión donde se vuelven a poner los sacrificios en el templo. Se reconstruye el templo, los sacrificios empiezan, todos aquellos sacrificios que eran semejanza de Cristo, que ya cuando Cristo vino ya todo aquello se acabó. Bueno, ellos no, ellos lo vuelven a poner. Y entonces esos sacrificios vuelven, la gente vuelve a sacrificar corderos, y se salvan aquellos de la gran tribulación, que en ese periodo de tribulación es como una última oportunidad. Se salvan ¿cómo? Bueno, bendiciendo a Israel, participando de los sacrificios y dando la vida. Incluso se dice que se van sacando 12.000 de cada tribu para que prediquen. Literalmente. No podemos dar todos los detalles, pero esto que estoy hablando no es un muñeco de paz, es exactamente lo que ellos creen, hermano. Exactamente lo que ellos creen. Es una salvación diferente, con tonalidades diferentes. Así entrarán después de la batalla de Armagedón y la tribulación de los santos de ese tiempo, entrarán en una segunda venida revelada al periodo del milenio, y al final del periodo del milenio se va a presentar el juicio final, y así pasaremos al estado eterno. Increíble. La falta de discernimiento, solo porque han interpretado mal el texto.
Entonces tú ves a nuestros hermanos dispensacionalistas todo el tiempo mirando a Israel. Eso lo van a ver, hermanos. No sé si ustedes han tenido contacto con ellos. Ellos obviamente todo el tiempo es mirando de que si ya Benjamín Netanyahu ahora va a... Si Israel ahora se va a construir el templo, ya están buscando el terreno. Y esto, porque están en su esquema, eso tiene que pasar para que venga el rapto. Cuando pongan el último bloque del templo, se desapareció la gente y entraron en la tribulación. Eso tiene que pasar. Sí. Ahora es que los dispensacionalistas argumentan que de momento si hay que interpretarlo literal, como 7 días literal, entonces si nosotros interpretamos Génesis literal, deberíamos interpretar el Apocalipsis literal como un significado. El problema es que Génesis no es un libro profético. El problema es que Dios en Génesis no tiene la intención de darnos alegorías. La fruta era una fruta, el árbol era un árbol, es un libro histórico. Los libros históricos de la Biblia se deben interpretar literalmente. Nosotros, los dispensacionalistas, nos acusan a nosotros de ser alegóricos, ¿saben eso? Pero nosotros decimos, no. Nosotros interpretamos los libros históricos, de tal manera que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, porque no tenemos ninguna razón para alegorizar ese pasaje, porque son libros históricos. Ahora, los libros proféticos tienen otro sentido. Tienen otro sentido completamente diferente, hermanos, porque los libros proféticos se hicieron en lenguajes alegóricos. ¿Para qué? Para presentar realidades, porque no están diciendo mentiras, pero son realidades a través de imágenes, a través de cuadros, a través de pinturas. Y nosotros se los vamos a demostrar, no se asusten, si se mantienen hasta el final, porque vamos a interpretar Apocalipsis. Y vamos a ver que Apocalipsis, Jesús, que se lo reveló a Juan, no tenía la intención de que nosotros creyéramos en un dragón, ni creyéramos en una luna que se vuelve sangre. No era la intención del Señor. La intención del Señor es transmitirnos un mensaje glorioso a través de esas alegorías. ¿Entienden eso, hermano? El otro punto del tema de la gente Ajá. es que ellos consideran que la iglesia es totalmente distinta a Israel. Un paréntesis. Y el periodo de la casa era un paréntesis, como el pueblo fracasó, era un paréntesis. Eso lo vamos a ver. No, está perfecto. No, pero es verdad lo que dice César. Ese periodo de la gracia que hablamos en este esquema es un paréntesis en la historia de la redención. Y eso está duro, hermano, de verdad, creer eso. Ajá. Ellos también piensan que Dios ha tenido maneras diferentes de comunicarse en todos los momentos. También. Entonces, no ven la revelación progresiva de manera orgánica. No, yo estoy, vaya, increíble. Esa es mi clase. Y usted, pues aquí la gente está bien preparada, hermano. De verdad. Porque eso viene ahora. Pero gracias, mi hermana Yovandra, porque eso es un signo de que ustedes han estudiado, de que ustedes saben lo que estamos hablando. No estamos hablando noticias nuevas. ¿Cuáles son las características esenciales del dispensacionalismo? En primer lugar, como decían algunos hermanos, un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. Y eso es un peligro. Ryrie, que es uno de los exponentes más importantes, no Ryrie, es uno de los exponentes más importantes del dispensacionalista, dice, la interpretación que es consistentemente literal o llana pone de manifiesto el método dispensacional de interpretar las Escrituras. O sea, los dispensacionalistas tienen un problema exegético. ¿Y cuál es el problema? La palabra exégesis significa sacar las verdades de la Escritura. Un problema, que es que interpretan todos los libros de las Escrituras de manera igual. Y eso es un problema. ¿Por qué razón? Porque no es el deseo del autor, que es Dios mismo que inspiró a esos hombres. Por lo tanto, yo no debo alegorizar los evangelios, pero en los evangelios hay alegorías. ¿Cuáles? Vamos. Las parábolas, mis hermanos, son alegorías. Son alegorías. Jesús no tenía la intención de que creamos que el evangelio es una perla de verdad, que se me perdió un terreno, entonces yo compré el terreno entero. O que la gracia es un terreno que hay que cultivar. No podemos pensar en un diamante de verdad, ni en un terreno de verdad, ni en un labrador de verdad. Ni Jesús que dice que, por ejemplo, yo soy el buen pastor. Jesús no es un pastor con ovejas. Nosotros no somos ovejas literales. No es una puerta. Jesús dice que yo soy la puerta. Jesús no es una puerta. Jesús es una persona.
hay un problema en el dispensacionalismo. Porque obviamente esos textos no tienen el objetivo de ser literales. Inclusive tampoco ni la parábola del hijo pródigo es literal. ¿Por qué? Porque Jesús no está pensando en una familia de verdad. Está solamente utilizando un ejemplo hermoso para que sacamos una conclusión. ¿Cuál es? Dios es el mejor padre de todos. Pero hermano, eso no podemos hacerlo de manera literal. ¿Qué si es literal? Los libros históricos que claramente tienen un objetivo literal. Tienen un objetivo y un lenguaje literal. Sí, Ricardo, para apoyar eso que está diciendo, los dispensacionalistas llegan tan lejos en ese argumento de expresar de la interpretación literal, que ellos llegan a decir que Pedro o Pablo se equivocaron en interpretaciones que hicieron de alegoría o de pasajes proféticos. Cuando Pedro dice en Hechos 3, si mal no recuerdo 4, que estos son los tiempos que Dios habló por los profetas, o sea, los tiempos de Por el profeta Joel. ellos en sus comentarios dicen, Pedro parece que no tiene una revelación completa de que estas cosas iban a ser en el milenio, o sea, en la paz duradera y todas esas cosas. Y Pablo usa el ejemplo de Raquel y Sara como alegoría para la iglesia de Israel. ¿Ustedes se leyeron la clase? ¿Ellos traían? Exacto. Nosotros vamos a ver eso ahora un momentico más adelante. En segundo lugar, es un rígido verticalismo al distinguir entre las distintas épocas de la Escritura. Hermanos, eso es muy peligroso. La Biblia es un todo único, con una revelación progresiva. Ninguna persona, yo siempre le digo, es esa, no voy a decir más la señora mayor que lee la Biblia en la casa, porque las señoras mayores pueden decirme, pero ¿qué tú me estás diciendo? Pero es ese sencillo cristiano que lee la Biblia en su casa, y ese sencillo cristiano dice, aquí se terminó la dispensación de la inocencia, ahora viene la dispensación de... ¿Ustedes leen la Biblia así, hermano? Si Scofield, que fue un dispensacionalista atrevido, no hubiera dividido la Biblia así, él la dividió dentro de la Biblia, hermano, nadie se hubiese dado cuenta de eso. Porque no es el objetivo de Dios en su palabra, dividirnos como si la Biblia tuviera divisiones. No, ya aquí se terminó esta parte de la revelación, ahora viene la otra. Eso, pero tiene un problema mayor que ese. Bueno, estas son las dispensaciones, se los puse así para que tengan una idea. Bueno, las dispensaciones, dice Scofield y los grandes dispensacionalistas, que tienen todas tres cosas importantes. En primer lugar, tiene una nueva revelación de parte de Dios. Dios revela algo de su voluntad. Bueno, en segundo lugar, ahí están hasta los textos, hermano. Ese esquema está bueno. Yo me dediqué ahí a ponérselo todo. Pero tiene un fallo. El hombre falla en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, Dios dio la ley. Aquí, el periodo de la ley. La dispensación de la ley. ¿Cuál es la responsabilidad? Las tablas que Moisés trajo del monte Sinaí. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Falló en cumplir la ley moral. ¿Qué pasó ahí? Cuando el pueblo de Israel falló, vino un juicio sobre el pueblo de Israel. Todas las dispensaciones, una revelación, una prueba para el hombre, un fracaso de esa prueba y un juicio. Y entonces viene ¿qué? Después de la dispensación, como el pueblo de Israel falló, nuestro hermano César lo decía, Dios se buscó otro pueblo. Otro pueblo que va a salvar de una manera diferente. Y entonces viene la dispensación de la gracia. Un pueblo que ya no va a salvar por ley, ahora salva por gracia. Pero que tiene ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, de acuerdo más o menos, porque el pueblo de Israel también lo salvó por gracia, ¿verdad? Ahora, en este periodo de la gracia hay un problema. Como la dispensación de la ley ya terminó, tienen los que viven bajo la gracia, tienen entonces que tener alguna disposición hacia la ley. Los creyentes tenemos que hablar de la ley moral, tenemos que exhortarle a nuestros hermanos a no matar, a guardar el día del Señor. De acuerdo a ese sistema no. De acuerdo a ese sistema pasa una cosa. Que si Dios lo ratificó bajo la nueva dispensación, sí está bien que lo digamos. Pero si Dios no lo ratificó, ¿está bien que lo digamos?
Dicen ellos, no. Por lo tanto, no se le puede exigir al pueblo de Dios hoy que guarde el primer día de la semana o el día del Señor. ¿Por qué? Porque eso es una ley. 6 días trabajarás y guardarás toda tu obra. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden esa? Así que cada dispensación se termina abruptamente con un fracaso y un juicio de Dios, y llega una nueva dispensación en la que Dios revela una nueva cosa. La Biblia viene siendo así como algo cuadriculado. Y es un periodo de prueba, fracaso, prueba, fracaso, prueba, fracaso. Así es como los dispensacionalistas ven la Escritura, mis hermanos. Ahora les vamos a decir, para las personas que nos visitan y aquellos que están exponiéndose de nuevo, cómo nosotros vemos la Escritura. Ahora, vamos a la tercera conclusión. Bueno, ahí están las características de las dispensaciones. Y, en último lugar, ellos dicen que hay una separación radical en la comunidad de los redimidos revelada en las Escrituras. Una lectura rápida de la Biblia refleja, mis hermanos, algo completamente diferente. ¿Cómo nosotros vemos las Escrituras? Y quiero que esto sí quede claro, mis hermanos. Y díganme si ustedes no lo ven así. Pueden tener la libertad de no verlo así, pero díganme si no lo ven así. Nosotros vemos las Escrituras de una manera diferente. En primer lugar, bueno, ahí les puse algunos errores del dispensacionalismo. Déjenme ver por qué me pasó para esa. Bueno, sí, vamos a verlo hasta ahí. Ahora les voy a decir cómo vemos las Escrituras. Pero dice que una lectura rápida de la Biblia revela que a través de la historia de la redención de Dios, ellos dicen, porque quiero terminar esto para no anticiparme a cómo yo respondo ante eso o cómo respondemos. Dicen ellos, como dice nuestro hermano César, que Dios ha tratado con 2 comunidades de redimidos. En el Antiguo Testamento Dios trató con Israel, en el Nuevo Testamento trata con la iglesia. Pero ¿cuál es la relación que existe entre ambas comunidades? ¿Existe alguna relación orgánica entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento? ¿O son 2 cosas diferentes, distintas? 2 líneas que nunca se juntan, dicen ellos. La historia de la iglesia nunca se junta con la historia de Israel. Israel es el pueblo original. Israel es el pueblo de Dios original. ¿Nosotros qué somos? Lo dije algunas veces. Un paréntesis en la revelación de Dios. Dios no le fue bien con Israel. Ellos cayeron en la dispensación de la ley y Dios se inventó un paréntesis, la iglesia. Los dispensacionalistas dicen que son 2 líneas que no se juntan y que permanecerían y que permanecerán separadas por toda la eternidad. ¿Por qué por toda la eternidad? A ver, alguien que sepa de dispensacionalismo aquí. ¿Dónde va a vivir Israel en la eternidad? En la tierra. ¿Dónde va a vivir la iglesia? De nube en nube. Nunca se juntan. Nunca se juntan. Cuando tú le dices a un dispensacionalista que nosotros creemos que vamos a vivir en esta misma tierra renovada, da un grito. Un grito. De ahí que cuando yo era dispensacionalista yo pensaba que iba a estar de nube en nube. Porque me lo decía mi pastor. Que íbamos a estar con un arpa cantando para siempre. Y yo decía, qué aburrido cantar todo el tiempo. ¿No les parece? Sean sinceros. Qué aburrido todo el tiempo cantando. Con un arpa. Eso es lo que tenemos que corregir. Ricardo, hay algo muy peligroso en la doctrina dispensacionalista con relación al sacrificio, a la muerte de Cristo, la obra de Cristo. Ellos dicen que fue un fracaso la primera venida de Cristo y que esa dispensación terminó en fracaso y que entonces Dios hizo un plan B con los gentiles, pero que su plan A era con Israel. No ven a Cristo como el cumplimiento de todas las cosas, de la ley ceremonial y la ley moral. O sea, no ven a Cristo como el templo, como el sacrificio, como todo. Ellos de verdad que tienen muy poca visión así. Sí, porque obviamente, hermano, yo tengo que ser sincero, porque ya yo sé que hay algunos, todos los dispensacionalistas no creen en todas las repercusiones del dispensacionalismo, ¿ok? No creen en todas. ¿Por qué razón? Porque yo tengo nombre de dispensacionalistas aquí, no es bueno decirlo, ¿verdad? ¿O lo digo? ¿Qué tú crees? No.
Yo tengo nombre de dispensacionalista en mi mente que nosotros queremos y que nosotros admiramos. Y entonces yo estoy seguro que ese dispensacionalista que yo tengo en mi mente no estaría de acuerdo conmigo de dar esas repercusiones. Porque, mis hermanos, el dispensacionalista ha variado mucho. Y obviamente muchos hermanos han tomado algunas ideas, pero hay otras que las han rechazado. El dispensacionalismo original sí tenía todas estas repercusiones que estamos diciendo. Así que los dispensacionalistas dicen que son dos líneas que no se juntan, eso sí lo creen todos, hasta estos que estamos pensando. Que permanecerán separadas por toda la eternidad, Israel viviendo en la tierra, la iglesia viviendo en el cielo. Por eso es que el sistema dispensacionalista, la mayoría cree que en el milenio los judíos van a estar en la tierra. La nueva Jerusalén va a estar, ¿cómo? Suspendida en el aire. ¿Lo han leído? La nueva Jerusalén va a estar como suspendida en el aire. Y los santos de la iglesia van, eso lo dijo Rairi, van a poder pasar de un lugar a otro algunas veces. Siempre separadas las dos comunidades. Esto de la nueva Jerusalén flotando, para serles sinceros, no lo creen todos los dispensacionalistas, pero sí muchos de ellos. Ahora, ¿cuáles son los errores fundamentales del dispensacionalismo? En primer lugar, mis hermanos, obviamente su error fundamental es un error de interpretación de las Escrituras. El estricto literalismo al manejar las Escrituras. Nosotros interpretamos la Biblia de manera literal, pero creemos también que la interpretación de la Escritura es determinada por la misma Escritura. Debemos asignarle a cada palabra no el significado que yo quiera darle, sino el significado que el autor inspirado le quiso dar. En ese sentido, nosotros nos adherimos fielmente a la confesión de fe, a nuestra confesión de fe, que dice que la regla infalible para interpretar la Biblia, ¿quién es? La Biblia misma. Por tanto, dicen los autores, cuando hay dificultad debido al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, o sea, ¿qué significa que un pasaje no tiene significados múltiples? Que yo llego y digo, esto es lo que dice el pasaje. Y llega el pastor Joel y me dice, no, el pasaje significa esto. ¿Y qué significa? ¿Qué problema hay entre Joel y yo? Que uno de los dos tiene que estar mal. Habitualmente soy yo el que está mal, pero uno de los dos tiene que estar mal. Pero hay uno de los dos que está mal. Y por ejemplo, yo aquí cité un texto que yo sé el que estoy mal. Hay un texto que dice, el Señor está cerca, que cuando yo después en la casa ese mismo día, porque Daniel me tiró duro, Daniel en el sermón me dijo, y nunca se debe interpretar esto con respecto a la segunda venida. Yo dije, no, wow, tengo un problema, déjame ver cuál es el problema mío. Y llegué a la casa y dije, ellos tienen razón, el contexto del pasaje no está hablando de la segunda venida, está hablando de la cercanía de Cristo en el periodo de este mundo. El Señor está cerca de los creyentes. Entonces, obviamente, a uno de los dos tiene que estar mal. El pasaje nunca tiene una interpretación múltiple, sino siempre un sentido verdadero y pleno. Aplicaciones múltiples, exactamente. Aplicaciones múltiples, pero nunca una verdad múltiple. Este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Por ejemplo, ¿qué sería lo natural a la hora de interpretar Apocalipsis 20, el milenio? ¿Qué sería lo natural, hermano? Apocalipsis es un libro altamente alegórico, altamente metafórico, con un mensaje único y real, verdadero, pero altamente alegórico. ¿Qué sería lo sano para interpretar Apocalipsis? Ir a pasajes que sean claros. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una interpretación verdadera, una interpretación única del pasaje. La Biblia es un todo único con un solo autor. Por lo tanto, si su autor, que es el Espíritu Santo, en Apocalipsis me dice una cosa que yo no veo clara, wow, este periodo de 1000 años, ¿dónde lo coloco, antes o después de la segunda venida? ¿Qué sería lo natural? O sea, ¿qué sería lo correcto? Interpretar eso a la luz de pasajes claros. De pasajes claros, clarísimos. Entonces, cuando yo hago eso, obviamente la posibilidad de errar es mucho menor. No, nuestros hermanos dispensacionalistas lo hacen al contrario. Y lo vamos a ver, hermanos. Lo hacen al contrario. Es interpretar los pasajes oscuros
Este pasaje, que es un pasaje difícil de interpretar, bueno, todos los demás pasajes lo interpretan a la luz de este. Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, los católicos dicen, ¿qué dicen los católicos? Que la piedra de la iglesia, la roca de la iglesia es Pedro. Y el pasaje puede parecer oscuro, porque Jesús hace un juego de palabras. Petros es piedra, es roca. Entonces, ¿qué? Me voy para la iglesia católica, recojo y me voy. No, si la Biblia claramente enseña que Cristo es la roca de la iglesia, por lo tanto, abrumadoramente la Biblia me enseña que Cristo es la roca de la iglesia, así que Cristo no le puede estar enseñando a Pedro que Él es la roca de la iglesia, sino que la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque Pedro siempre era el que hablaba primero. Pero Pedro era como el portavoz. Y Cristo, con esa alegoría, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciendo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Por qué es el fundamento de los apóstoles? Porque los apóstoles predicaban a Cristo. Él es el fundamento mismo. Primera a los Corintios 10:4, Efesios 2:19, primera de Pedro, el mismo Pedro. En el capítulo 2, versículo 7 dice, oye, yo no soy ninguna piedra. Es Cristo la roca. Él es la roca. O sea, el mismo Pedro no interpretó esa palabra para sí. Así que cuando el Papa de Roma me dice que a Pedro se le dieron las llaves, que él es el fundamento. No, el mismo Pedro le hubiera dicho al Papa, oye, no. Exactamente. Así mismo es. O sea, esa verdad que Pedro dijo era la roca. Era la roca, Cristo mismo. Así se interpretan los pasajes oscuros, hermanos, a la luz de pasajes claros de la Escritura. Y el sistema dispensacionalista hace lo contrario. Hermanos amados, nosotros creemos ciertamente que Cristo es el verdadero Israel. Gálatas 3:8. Hermano, yo hubiera querido darle esto con más detalle, pero vamos a hacerlo así. Gálatas 3:8. En el pacto de Abraham no era exclusivamente para Israel. Abraham fueron hechas las promesas. A él, hermanos, si leemos ese texto vamos a ver una claridad. ¿A quién se le hizo las promesas? ¿A él y a quién? Y a su simiente. Y Pablo dice, y es interesante cómo Dios le dice a su simiente, ¿en sentido qué? Singular. No hablando de muchas como si tuviera muchas. Porque la simiente era Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Abraham es verdaderamente, a la promesa Abraham verdaderamente fue a Cristo. Por lo tanto, la ley no es más que nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice el verso 24 de Gálatas 3. Por lo tanto, el apóstol Pablo saca una conclusión. Si Abraham fue hecha la promesa de redención, y a su simiente, porque es una sola, que es Cristo, entonces Pablo saca una conclusión un poquito más adelante. Miren la conclusión. Ya no hay judío. Todos vosotros sois uno en Cristo. Todos los que están en Cristo son simiente de Abraham. Ya no importa ser judío. Lo que importa es estar en Cristo, en la simiente. Estamos en la simiente a la que se le ha hecho la promesa, verso 29. Así que el verdadero Israel es todos los que están en la simiente. Bueno, lo dice Pablo en el verso 28. Romanos 2:28, Romanos 9:6, Romanos 4:13, Hebreos 11:13. Abraham sabía que él no buscaba una patria terrenal. No tenía herencias terrenales Abraham, sino una patria celestial, dice Hebreo. Así que, mis hermanos, Cristo es el perfecto Adán, el verdadero Israel, el verdadero templo. Como Jesús le dijo a los discípulos en el camino a Emaús, toda la Biblia habla de mí. Jesús le dijo a los discípulos, óyeme, toda la Biblia habla de mí. Yo soy el centro de la Biblia. En último lugar, mis hermanos, nuestros hermanos dispensacionalistas creen en un rígido verticalismo al tratar con las distintas épocas de la Biblia. Hermanos, voy a tratar este punto nada más y aquí voy a terminar la clase. Voy a dar esta clase en dos partes porque no vale la pena que yo
siga cortando textos que pueden servirnos de mucha edificación. El dispensacionalista destruye en la práctica la unidad orgánica de las Escrituras. Desde Génesis 3:15 en adelante hay un gran tema que corre a lo largo de toda la Biblia. Cristo es el Evangelio, la redención de los elegidos. Ahora bien, esta revelación ha ido progresando de época en época. Y esto es lo que quería decirle, mis hermanos. Y con esto sí voy a terminar. Hermanos, al nosotros dividir la Biblia por pedazos, tenemos un grave problema. Y es que dividimos la revelación de Dios. ¿Qué es la Biblia? La revelación de Dios a nosotros. Textos, cientos, me los preguntan. Pero la Biblia tiene una revelación progresiva. Esa lámina la compartí en la primera clase. Es una revelación progresiva. De tal manera que en Génesis 3:15 Dios le da una promesa a la mujer. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da a la mujer? ¿Cuál es? La serpiente te herirá a tu simiente. Tú tendrás una simiente. Y esa simiente, la serpiente le herirá en el calcañar. Pero no te preocupes. Él le herirá en la cabeza. Y eso se llama el protoevangelio. La promesa primitiva a la mujer de que una simiente de él heriría fatalmente a Satanás. Bueno, mis hermanos, la Biblia no se queda ahí. La Biblia nos va poco a poco revelándonos quién es la simiente. La simiente de la mujer, o sea, en Génesis 3:15 nos dice que es un hijo de mujer. En Génesis 22:18 nos dice que es un hijo de Abraham. En Génesis 49:10 nos dice que es de la tribu de ¿qué? De la tribu de Judá. En 2 de Samuel 7:12 al 13, ¿qué nos dice? Que es un descendiente de David. En Daniel 7:13 al 14, ¿qué nos dice? Que él es profeta, sacerdote y rey. En Zacarías 9, en el Salmo 110:4, ¿qué nos dice? Que él es un sacerdote diferente. No del sacerdocio arónico. El sacerdocio de Aarón fallece, perece. Solamente sirve para aquel tiempo. El sacerdocio de Cristo es del orden de ¿quién? De Melquisedec, sacerdote para siempre. Y quien sea Melquisedec, no vamos a coger lucha con ese nombre. Y lo que significa es que él es sacerdote para siempre. Para siempre. Él no perece. Él puede interceder perpetuamente por los que le buscan. Y en Pedro, en 1 de Pedro 1:10 al 12, se establece claramente quién es ese sacerdote. Ese sacerdote es Cristo Jesús, sacerdote para siempre. Así que Cristo, cuando lo leo en el Nuevo Testamento, yo me doy cuenta claramente que es la simiente de la mujer, de Génesis. La Biblia tiene una revelación progresiva, pero con un tema único. Y el tema de toda la Biblia es Cristo Jesús, la redención que tenemos en Cristo. Y esa es la manera que tenemos de ver las Escrituras. Ahí hay un problema de nuestros hermanos dispensacionalistas. ¿Cuál es el problema? Hermanos, dividir en trozos la Escritura tiene un grave problema. Y el grave problema es que no vemos a Cristo. No vemos a Cristo. Nuestros hermanos dispensacionalistas no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso tiene un grave problema. Un grave problema. Porque Jesús dijo, todas las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cuál fue la Biblia que usó Pedro para demostrar que Cristo es el Salvador? En Hechos 2, la que decía nuestro hermano Hugo. ¿Cuál fue la Biblia que usó Pedro? El único que tenían, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la Biblia que predicó Jesús? Hoy vamos a empezar una serie de clases que el hermano Daniel, el pastor Daniel le puso, la Biblia que predicó Jesús. ¿Cuál es la Biblia que leyó Jesús? El Antiguo Testamento, y Jesús cogió el libro de Isaías, lo abrió así, y cuando se terminó de leer el texto de Isaías que le correspondía leer en la sinagoga, ¿qué dijo? Esta palabra se ha cumplido hoy en presencia de todos ustedes. Porque esa palabra hablaba de mí no, de Cristo. Eso fue lo que Cristo le dijo en la sinagoga. Yo soy el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de todo lo que dijeron e hicieron en el Antiguo Testamento.
Mis hermanos, espero que, déjame marcar acá. Imagínense que lo paré porque esta es la página 15 y tenía 27 páginas. Entonces, la razón por la cual Estados Unidos ha estado defendiendo a Israel como nación desde antaño es por una sociedad predominantemente dispensacionalista, premilenialista, que considera a Israel, a Israel nacional, como el pueblo de Dios. Y por eso lo defienden, la dado a África, o que hacen hoy, por ejemplo, el presidente Pence es un dispensacionalista, que todo el tiempo hablando de Israel, del pueblo, que es todo. Esa es la razón por la cual Estados Unidos ha podido Israel por años. así es. Y de hecho, los creyentes en Estados Unidos, es muy interesante cómo dicen que bendiciendo a Israel, orando por Israel, es la única manera que nosotros, que la razón por la que esta nación es así, tan próspera, es porque la nación, porque siempre hemos sido amiguitos de Israel. O sea, la razón es por la que cuanto más amigos seamos de Israel, mejor nos va a ir. Hermano, hay un problema interpretativo en todo eso. Yo les voy a demostrar en la clase que viene, porque no puedo, por eso la corté, que todo lo que el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento coloca Israel, los autores del Nuevo Testamento colocaban Cristo. Se los voy a demostrar. Cómo esas promesas que en el Antiguo Testamento dicen Israel, en el Nuevo Testamento de manera maravillosa, los autores del Nuevo Testamento dicen, esa promesa se refería a Cristo. Él es el verdadero Israel. Él es el Israel de Dios. Porque los ancianos de Jerusalén eran dispensacionalistas hasta que Pedro bautizó a los gentiles en casa de Cornelio. Entonces entendieron que las promesas eran para los gentiles, no solamente para ellos. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano. Tú ibas a decir algo, hermano, no quiero que lo que te Amén. Amén. Sí, de verdad. Amén. Ora con nosotros, amado, para terminar aquí. Padre, le damos infinitas gracias por el privilegio que tiene por darle estar aquí en presencia y de incluirnos a través de los hombres jóvenes que tú nos has dado para nosotros. Cada día crecer en el conocimiento y el entendimiento. Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a permanecer aferrados a ti, a Cristo nuestro Señor. Por él te oramos y pedimos estas cosas. Amén. Amén.